Hola, muy buenas. Estamos de nuevo aquí en un encuentro digital de SoftDuit. Ya sabéis que somos la empresa consultora digital que nos encargamos o ayudamos a las empresas a encontrar cuál es el software que mejor se adapta a sus características y además de ayudar en esta labor de encontrar el software ideal, también nos gusta hablar de temas relacionados con el mundo de la gestión empresarial, con el mundo de la logística, con el mundo de la tecnología, de la transformación digital y de aquellos aspectos que están mucho más relacionados con el mundo empresarial. Y dentro de este mundo empresarial, uno de ellos, de los más importantes que hay actualmente y que más son tractores de la economía actual, es el mundo de la logística. Entonces, dentro de la logística, hoy queríamos hablar de tendencias, de lo que está sucediendo a nivel de cómo movemos cargas, y dentro de todo esto, que seguramente tengáis en la mente los operadores logísticos con sus camiones y demás, o incluso dentro de una propia fábrica, las carretillas, esto va evolucionando. Ha ido evolucionando y estamos en un punto en el que la ciencia ficción que vivíamos en el futuro se está convirtiendo en una realidad en el presente. Y para hablar de esto, como nosotros no somos especialistas de estos temas, nosotros sabemos de software, pero no sabemos del resto de temas, lo que hacemos es invitar a expertos. Y hoy con nosotros tengo el placer de presentaros a un experto que forma parte de una empresa que es puntera, que me consta que está siendo reconocida a nivel europeo como una gran empresa en este mundo de la industria aeronáutica desde el punto de vista industrial más que de pasajeros. Y está con nosotros hoy Chema Gómez de Drone Hopper. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas, Edu. Como siempre, muchísimas gracias por invitarnos y, bueno, vamos a hablar de justo lo que comentabas, concretamente robótica, logística y seguro que salen cosas muy interesantes de lo que tenemos hoy aquí. Perfecto, Chema, cuéntanos quién es Chema Gómez y cómo llega a Drone Hopper y qué es lo que haces actualmente en Drone Hopper sobre la compañía. Bueno, pues te lo voy a contar así, tal como me lo has preguntado. Chema Gómez es analista de mercado, que ha estado trabajando para multinacionales durante muchos años. Y hace ya un par de años le surge una oportunidad de explorar una nueva vertical de la industria aeronáutica, concretamente con los drones, y no le dice que no a esta oportunidad. Desde ese momento estoy trabajando como CFO, como director de desarrollo y negocio para la empresa, para Drone Hopper, y de forma muy breve comentar, pues, tal como decía, somos una empresa, pues, se podría decir que abanderada a nivel europeo, dado que tenemos un instrumento fase 2 que está haciendo posible todo esto y de la cual os voy a hablar ahora. Voy a comentar cómo trabajamos, qué estamos haciendo, cuál es nuestro objetivo, ¿no? De por qué estar en este sector. Perfecto, Chema. Sí, ahora el escenario es tuyo, tienes la presentación. Luego volveremos para hacer preguntas y para debatir sobre este futuro tan impresionante que tiene el mundo de la logística con la robótica. Así que el escenario es tuyo, Chema. Muy bien, pues muchísimas gracias, Edu. Bueno, yo voy a compartir una muy breve presentación, sobre todo para comentar y para que podamos situarnos no solo en qué es la empresa, sino la razón de ser de la empresa, porque realmente estamos para resolver una necesidad, hablamos de logística, hablamos de sector industrial y hablamos de drones. Conocemos todos muchísimas aplicaciones de los drones, de inspección de todo tipo de operaciones de data production que son las que nos imaginamos con los semiprofesionales que hay, con las aeronaves comerciales que hay hoy en día en el mercado. Y cada vez son más los sectores y las personas que quieren investigar en este tema, ¿no? La innovación surge de eso, de ideas, y cada vez son más los sectores en los que una operación aérea pues, puede resolver de una forma muchísimo más rápida y responsable pues, las necesidades que tienen, sobre todo de poder hacerlo pues, en una dimensión, como solemos decir nosotros, que es la aérea. ¿Cómo nace Drone Hopper? Nace de, obviamente, una extensión de esta tecnología de los drones, de la drónica en el sector aeronáutico, pero va más allá de lo que se está haciendo a día de hoy. Consideramos que igual que hay autopistas, igual que hay medios, que hay infraestructura, pues podemos dotar a estas de un segundo nivel que va por el aire. Entonces hablamos también de lo mismo, o sea, del mismo planteamiento que tenemos en el medio terrestre, pero de una forma mucho más sencilla, con menos obstáculos y que realmente nos permite agilizar y resolver muchas acciones de transporte pues de una forma muchísimo más versátil y dinámica que es con el empleo de drones. Convencionalmente,
todos los drones que hay, semiprofesionales, profesionales o incluso de ocio, están propulsados por motores eléctricos. ¿Cuál es la limitación de lo eléctrico? El eléctrico no tiene autonomía suficiente como para poder hacer una operación extensa, como para poder cubrir varias hectáreas de operación. Con esto pues, estamos hablando de inspección, de imagen, pues, en plantas petroleras, en diferentes escenarios como minas, como tantísimos otros sectores industriales, y tampoco pueden o no tienen esa capacidad de carga de pago. ¿Por qué? Porque hay limitaciones tecnológicas en cuanto a la batería y en cuanto a los motores, utilizando los mismos como fuente de energía. ¿Qué se nos ocurre a nosotros? ¿Qué se le ocurre a Pablo Flores, que es el fundador de la empresa? Que podemos utilizar una extensión de lo que a día de hoy conocemos como el sector aeronáutico, de aviones tripulados, pero haciéndolo con drones que no tienen o que no necesitan, pues eso, que haya un piloto, ¿no? De esta idea, pues surge extrapolar el concepto de un avión tradicional, coger motor de combustión, poder ofrecer la misma carga, la misma autonomía que un avión, pero con la diferencia de que no tiene piloto. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues minimizar riesgo humano en operaciones que puedan ser muy complejas. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un incendio, no se pueden realizar determinadas operaciones por la noche básicamente por el hecho de que hay una persona operando con ese helicóptero, con ese avión. Para minimizar ese riesgo, para minimizar ese costo humano, ese posible costo humano, pues consideramos que es fundamental aplicar la innovación, aplicar los drones para poder resolver estas acciones como, por ejemplo, nebulizar agua, ¿no? Actuar como un hidroavión, pero realmente pues hacerlo sin los riesgos que conlleva poder utilizar esto con personas. Nosotros nos afincamos en Madrid de toda esta idea. Consideramos que es el epicentro, el cordón industrial de toda la zona. Estamos en una ubicación privilegiada en el Parque Científico Tecnológico de la Carlos III de Madrid y disponemos de todo el espacio de hangares, oficinas, talleres, laboratorios que necesitamos para poder realizar todo esto que queremos hacer de la mejor forma posible. ¿Dónde queremos centrarnos realmente? Allá donde nos llegan los medios eléctricos. Estamos hablando de una inspección muy avanzada con sistemas LIDAR que son muy pesados, que un dron convencional podría soportarlo, pero no con las características y las prestaciones que queremos hacer nosotros en cuanto a condiciones de nube de puntos, de diferentes zonas de operación y, en definitiva, pues por el tema de autonomía. Por otro lado, estamos ofreciendo, que creo que es lo interesante, el transporte industrial y la logística y el delivery. Uno de nuestros proyectos más ambiciosos es el White Hopper, que es el proyecto que está cofinanciado por la Comisión Europea y que realmente propone el desarrollo de un tractor aéreo que va a tener una capacidad de carga de 600 kilos. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Sobre todo lo que quiero transmitir es que queremos dar un paso más allá de lo que hay a día de hoy. A día de hoy, pues se está produciendo imagen, se están produciendo diferentes áreas de operación que van muy enfocadas a una carga de pago sencilla, con sensórica avanzada o con una cámara con unas prestaciones avanzadas, pero realmente lo que queremos es transportar cosas, mover cosas de un punto A a B con aeronaves que operan de forma completamente autónoma. Partimos de nuestra aeronave más pequeña, que es el Quadhopper, y ya estamos hablando de que es una aeronave de 80 kilos de peso y con hasta 18 kilos de carga de pago. La carga de pago es todo aquello que podemos acoplarle en el cajón para que realmente se pueda realizar la operación. Cuando hablaba del LIDAR, me refería a que esta aeronave, por ejemplo, pues puede soportar un gimbal y un LIDAR con su batería y con su sistema, y ninguna otra aeronave con motor eléctrico puede hacerlo durante más de 15 minutos. Esa es la propuesta de valor que tenemos a día de hoy. Esta aeronave, como podéis ver en las fotos, pues está volando, está en fase de prueba de vuelo, tiene 4 motores de combustión y arrojan una potencia suficiente como para poder trabajar durante 200 minutos de operación y realmente pues poder transportar cargas de peso pues de hasta 18 kilos. Con esto se nos ocurren y se nos vienen a la cabeza 1000 verticales de uso, sobre todo pues para transporte hub to hub, por ejemplo también para
transporte de elementos críticos entre puerto y barcos para evitar que se complique mucho más la operación con hasta 12 horas de espera en caso de que un buque haya zarpado de su puerto de origen. Y realmente pues, lo que estamos haciendo es resolver de una forma muchísimo más rápida y de forma completamente autónoma acciones, necesidades que tienen las empresas industriales a día de hoy. Damos el salto, cuantitativamente hablando, a nuestra siguiente aeronave, que es el Duty, que es el que da paso también al Well Hopper, que es el proyecto que os comentaba, que está cofinanciado por la Comisión Europea. El Duty ya estamos hablando, como puedes ver en las imágenes, aquí tenemos una persona que puede comparar tamaño de palabras mayores, ¿no? Estamos hablando de una aeronave que mide 1,80 m de altura y que son 4 metros por 3 de largo y de ancho, ¿no? El Duty es un tractor aéreo. Este tractor aéreo tiene una capacidad de carga de 200 kilos, parte de 200 kilos de capacidad de carga. Y realmente pues, se le puede acoplar una grúa o sobre todo la ventaja diferencial y aquello que nos enorgullece decir es que la bahía de carga es completamente modular. Igual que vemos aquí un depósito en esta imagen, que es para nebulizar agua, pues se puede acoplar un depósito de carga que permita tener pues, el máximo peso posible siempre y cuando pues, cumpla con estas especificaciones de medida. Permite transportar líquido, sólido, cualquiera de las misiones, y lo que sí nos ofrece es un amplio abanico de posibilidades, dado que podemos integrar cualquier carga de pago que realmente sea necesaria para el cliente o para la operación que se quiera realizar. Este es nuestro prototipo. Está previsto que durante este verano se haga la primera prueba de vuelo con él. Sin duda alguna va a ser una completa revolución porque los gigantes sí que están trabajando en hacer aeronaves como esta, pero con la idea clara del motor eléctrico, y realmente esta aeronave pues, va a permitir tener vuelos de hasta 80 minutos y sobre todo pues, en un ámbito minero o en un ámbito agrícola pues, nos va a permitir transportar todo tipo de útiles, utensilios, herramientas y de una forma completamente dinámica en cuestión de minutos, ¿no? Obviamente, al ser un motor de combustión, un repostaje pues, es como el de un avión convencional o el de un coche, de un vehículo normal. Lo vamos a recargar, lleva combustible común, o es gasolina, y esto sí que nos permite también ser muy ágiles. En cuanto a transporte, pues se ha diseñado también de tal forma que pueda ser transportado en una grúa o que pueda ser transportado en cualquier otro medio de transporte que realmente lo puede hacer como un vehículo convencional. Y dando una diferenciación más allá del ámbito industrial, en operación militar, pues tenemos el helicóptero Navia, que es el que veis aquí, y tiene también una serie de prestaciones que son completamente disruptivas dentro del mercado. Hablamos de una aeronave que pesa 240 kilos de peso, que es completamente autónoma, obviamente. ¿Y por qué es un helicóptero y un dron? Porque el helicóptero tiene ya validada una tecnología que es muy fiable, muy robusta. En este caso es un coaxial y puede operar en condiciones muy, muy complejas. Puede operar en una tormenta de arena, puede soportar rachas de viento muy fuertes, lluvias intensas, condiciones climatológicas muy adversas. Por eso queremos centrarnos más con Navia en ámbito militar. Aparte de poder llevar su carga de pago para inspección o su LIDAR, también puede pues, acoplar, como ves, en este caso lleva un contenedor sanitario, pero puede acoplar cualquier otro tipo de carga de pago, cualquier otro cajón, y en el que se permita, pues, sobre todo, dar apoyo en misiones complejas. Todo esto, esta familia de drones, esta familia de aeronaves, siguen, como decía al principio, una serie de especificaciones que provienen del mundo aeronáutico. O sea, no estamos hablando de ocio, no estamos hablando de juguetes, estamos hablando de una aeronave que tiene una responsabilidad enorme, que tiene que hacer una operación con un grado de fiabilidad muy grande, muy alto. Y todo esto pues, nos lleva a trabajar de una forma completamente escrupulosa, con procesos, operaciones completamente industriales y de ingeniería. Y del mismo modo, pues esto ha dado lugar a como veis aquí, pues generar 4 puntos clave, que es una tecnología patentada. En este caso,
está patentado de forma nacional e internacional el diseño del vehículo de extinción de incendio, está patentado el sistema de estabilidad cruzada. Estamos trabajando con todo tipo de operaciones que nos permitan o que sean conducentes a desarrollar ISOs. Y del mismo modo, esto es una necesidad que tiene nuestra empresa, dado que queremos operar y trabajar en sectores que nos van a requerir este tipo de elementos. Hablando de normativa, sí que es cierto que la normativa europea nos va a mostrar diferentes restricciones dado al peso que tiene la aeronave, pero también es cierto que en otros campos que estamos trabajando actualmente, como Emiratos Árabes Unidos, como África o como Latinoamérica, pues es más sencillo. La operación es más laxa. La normativa permite trabajar este tipo de aeronaves si se tiene autorización local y realmente está abriendo un campo de operación que va a ser completamente reproductivo a nivel internacional en todos los países. En el momento que se vea o que se confíe en que una aeronave no tripulada puede conseguir y que puede desarrollar las misiones tal como las están desarrollando hasta el momento, pues sin duda alguna va a ser así. Estamos hablando de todo tipo de ahorro de coste, de personal, y de aplicar tecnología, en definitiva. Estamos hablando de que la logística tiene un nuevo futuro, que es el de dotar o de utilizar medios que van a descongestionar el tráfico terrestre. Es decir, podemos seguir trabajando perfectamente con camiones, con trenes, con todo tipo de medios convencionales, pero sí que es cierto que vamos a poder dar un paso más allá, utilizar como descongestionador de toda la saturación que se está provocando, que cada vez hay más tráfico, cada vez tenemos más, pues más restricciones en el suelo y realmente pues vamos a poder convivir todos de una forma excepcional. Del mismo modo, y ya por terminar esta tecnología core que quería comentar, la empresa está invirtiendo una cantidad de recursos enorme en R&D y sobre todo esto va a permitir que nos permita posicionar que nos permita mantener esa ventaja competitiva que tenemos a nivel nacional y europeo al menos en este momento. Hablamos concretamente de 4 millones de euros en conjunto de fondos destinados a investigación. Todas las aeronaves parten de enfoques completamente novedosos, de tecnología completamente disruptiva y, en definitiva, estamos hablando de que podemos utilizar o que podemos trabajar con todos los componentes, todos los proveedores y con toda la tecnología que subyace del ámbito industrial y aplicarlo sobre todo al nuestro, que es al que conocemos y es el aeronáutico. ¿Por qué nosotros? Yo creo que ya lo he comentado durante toda la presentación, pero añado esta diapositiva para hacer una breve reflexión de por qué los drones tienen que conformar el presente y el futuro del sector de la logística. Fundamentalmente porque necesitamos nuevas vías que nos permitan trabajar de una forma muchísimo más funcional y ágil a lo que realmente hay a día de hoy. Tenemos casos o nos sirve como lección ver que cuando un buque atraca o se encalla en una vía que es fundamental para el tráfico marítimo puede ocasionar un completo colapso, puede romper todo tipo de cadenas de suministro y puede parar el mundo como pasó en Suez. Y realmente pues lo que estamos haciendo es proponer nuevas vías o nuevas soluciones a lo que realmente pues es lo que conocemos, son los problemas con los que nos podemos encontrar hoy, mañana o cualquier otro día. Definitiva es tener más agilidad a lo que podemos o a lo que se puede llegar a resolver. Y sobre todo también pensar en que estamos trabajando con un motor de combustión porque a día de hoy es lo que va a permitir operar o trabajar con gran capacidad de carga. Obviamente estamos trabajando, invertimos mucha cantidad de recursos en definir las aeronaves y también en su fuente de energía. En este caso, una fuente de energía que es un combustible fósil nos permite resolver con estas especificaciones los problemas que nos estamos encontrando a día de hoy, pero uno de los objetivos principales de Drone Hopper es evitar y sobre todo pues utilizar nuevas fuentes como la eléctrica o como ya más a futuro el motor de hidrógeno con el que se está trabajando, pero que realmente somos conscientes de ello, pero nos va a permitir no solo definir el presente de la empresa, sino también el futuro de ella. Y de forma así un poco más
hablando de tiempo, quería añadir esta planificación porque podemos pensar, vale, el sector de la logística es súper importante, el sector de los drones es inminente, es completamente emergente, pero ¿de cuándo estamos hablando de que realmente los drones van a empezar a trabajar? Ya lo están haciendo, pero como decía, con muchas limitaciones en cuanto a autonomía y carga de pago. Nuestra intención es, a final de este año, lanzar la aeronave mediana, que es el Quadhopper, como producto comercial y empezar a trabajar con ella. Ya tenemos agilizado muchos contratos que realmente pues, van a ser fundamentales, vitales para no solo para la empresa, sino también para el sector. Y a partir de aquí estamos hablando que en un horizonte de 3 años, de 2022 a 2025, de 2022 a 2024, vamos a tener aeronaves de estas prestaciones con estas características haciendo vuelos y sobre todo comprobando que esta tecnología pues, sí que tiene cabida y que sí que se tienen que alinear todos nuestros entes normativos para que realmente se puedan hacer todo este tipo de acciones. Nos benefician a todos, sin duda alguna. Lo más importante del equipo, cuando hablamos de una empresa de desarrollo, cuando hablamos de una empresa de ingeniería, son las personas que la conforman. Liderando todo este equipo está Pablo Flores, que es nuestro CEO, además de ser el jefe de ingeniería, el jefe de tecnología. Es un ingeniero aeronáutico con más de 15 años de experiencia trabajando como líder de división en Airbus. Sabe de lo que habla, sabe de lo que se puede llegar a hablar y realmente es la voz cantante, ¿no? Dentro de este ambicioso proyecto y sobre todo de estas opciones que queremos ofrecerle al sector industrial y al sector, en definitiva, comercial y militar. Y luego, por otra parte, pues somos en equipo 21 personas trabajando en esta línea, siguiendo y teniendo todos muy claro que estamos trabajando con el objetivo de ser revolución y lo tenemos en el ADN. Como comentaba yo al principio en mi mini presentación, he dejado el sector de la telecomunicación en una multinacional, en un gigante de la telecomunicación para intentar aportar mi granito de arena en este sector y sobre todo pues trabajar en algo que es que va a ser el mañana, ¿no? Y sé que lo he dicho muchas veces, pero es que estamos completamente convencidos de que vamos a solucionar muchos problemas y que realmente pues la logística va a tener una nueva visión, un nuevo horizonte y esto es lo que sobre todo queremos transmitir y resolver. Y sin más, pues termino con esta presentación, porque lo que más me interesa es que podamos hablar de este tema y cualquier cosa que puedas plantear, Edu, pues estoy encantado de hablar contigo sobre ello. Perfecto, Chema. Yo lo primero que te diría es enhorabuena a Verm Hopper porque a veces perdemos la perspectiva de que hay empresas en España con este nivel de tecnología, de innovación, de disrupción. Porque yo lo que diría de lo que has dicho es que al final estáis planteando una disrupción en un mercado que es más tradicional, que es el de la logística. Entonces, yo según iba presentando el proyecto, la primera pregunta era el tema, había entendido el porqué del tema de los motores de combustión. Es un tema, entiendo que de potencia y eficiencia, de que vuelen más. Pero yo os iba preguntando que en algún momento introduciríais otras fuentes, pero tú mismo has respondido de que sí, evidentemente, cuando la eficiencia de otras fuentes de energía como eléctrica, híbrido, hidrógeno y demás sean igual de eficaces que la combustión, entiendo que ya lo único que tendréis que hacer es migrar la plataforma hacia otra fuente de alimentación, ¿no? Pero sí. Lo que sí, una de las cuestiones que me surgen de todo esto es, llevamos mucho tiempo viendo en la televisión, en muchos medios de comunicación, la opción de que haya drones entregando paquetes, el típico paquete de Amazon que te llega con drones y demás, y sin embargo no lo estamos viendo en la realidad. ¿Cuáles son las principales barreras que tenéis en ese sector? Es un problema de eficiencia, de seguridad, normativo, de legislativo, porque yo creo que también esto, como has dicho, hay países que te serán más fácil de entrar a nivel legislativo y otros no. ¿Cómo se encuentra España en esa circunstancia? O también es un problema
humano, de cambio cultural humano, porque es un sector que lleva muchos años operando y quizás hay empresas en las que dicen, ya, pero si está autotripulado, ¿qué hago yo con los conductores? Entonces supongo que también hay un choque cultural en ese sentido. Entonces, ¿cuáles Sí. es que son las principales barreras que tenéis para entrar en ese sector? A día de hoy pensamos dentro de la empresa que todos estos casos de uso que está haciendo Amazon, por ejemplo, de transportar o de mostrarnos un vídeo de cómo entregan un paquete en casa, no es rentable. O sea, no podemos tener un dron por muy barato, por un punto de un coste de producción muy bajo que sea, permitirnos, o una empresa no se puede permitir, pues a tener que hacer una carga, cambiarle una batería para hacer un solo envío, que realmente o sea, no es viable a día de hoy. ¿Dónde sí entra la logística como valor diferencial este tipo de tecnología? Si utilizamos el tractor aéreo, sí que podemos optimizar todos los costes de forma que sea completamente viable y completamente rentable, hablando de de un transporte entre hubs, por ejemplo. Yo descargo un contenedor en un puerto y transporto esta carga hasta un nodo logístico y me mimetizo, ¿no? Me conecto con con el transporte terrestre, y aquí es donde sí que estoy aportando verdadera eficiencia. Desde este punto de vista, no vamos a tardar mucho tiempo en ver todo este tipo de operaciones, hablando más comercialmente, entre empresas. Es decir, sí que veo un poco más utópico el hecho de que un dron te entregue un paquete que hayas pedido en Amazon en casa, pero sí que veo muy real que una empresa pues, pueda hacer un transporte de un lote o de un bulto de varios productos en su propia instalación. Y esto sí que lo estamos viendo y sí que se está aplicando en diferentes, a nivel interno dentro de diferentes plantas y de almacenes logísticos. Sí, correcto. Yo creo que al final es donde haya más oportunidad de eficiencia, de mejora, es mover grandes cargas, que eso es lo que entiendo que es lo que hace un tractor. Vale, y el tema legislativo, porque al final has hablado de una serie de legislaciones, ¿cómo se encuentra actualmente España? Porque has dicho que Emiratos Árabes y demás es mucho más laxo en ese sentido, entonces tendréis menos problemas, pero actualmente, ¿qué sucede en España? Porque me da la sensación de que quizás está sin mucha legislación al respecto. Entonces entiendo que esté Sí. iniciando este proceso, ¿no? Voy a empezar hablando de por supuesto, lo bueno. El cambio que está viendo ahora mismo es muy positivo. Nos regimos por una normativa europea, y esta normativa europea hasta hace muy poco tiempo, el año pasado, está contemplando una operación solo por la complejidad de una operación solo por el peso de la aeronave. Ahora no, ya estamos, ya está, ahora mismo es una normativa que se está aplicando a nivel nacional de forma progresiva, y ahora permite estudiar la operación. Ahora te dice, antes te limitaba por peso, si pesabas más de 25 kilos ya no podías trabajar, y ahora te está diciendo, conlleva más riesgo volar un dron de 1 kilo en una manifestación que volar un dron de 500 kilos en un desierto. Es decir, en determinados ámbitos industriales, la normativa nos va a permitir dentro de muy poco tiempo hacer todo este tipo de operaciones. Y aquí esta es la parte buena, obviamente va muy en línea y nos favorece muchísimo a nivel empresa, y sobre todo es el siguiente paso hacia que podamos regularizar completamente pues, todo este tipo de operaciones. Muy a nuestro favor también está hablar de U-Space. U-Space sería, un símil sería hablar de autopistas en el aire. Autopistas donde conviven drones con tripulados. Es decir, igual que se regulariza el tráfico aéreo a través de terminales, regularizar el tráfico de drones y las operaciones de drones a través de otros operadores o, en definitiva, de otros controladores. Esto también es para nosotros una noticia que, por supuesto, trasciende en todo el futuro de la empresa. Nos permite ser viables y nos permite seguir trabajando porque vamos en la línea de lo que nos va a permitir hacer cualquier tipo de operación con nuestra aeronave. Claro, aparte que yo creo que todo esto que estás comentando va en favor del tema de la seguridad, que yo creo que también es crítico.
que, Sí. si no he entendido mal, al final una de las grandes ventajas que tiene aplicar este tipo de tractores y drones y demás, también es para la seguridad de los operarios y de los trabajadores de la empresa, porque entiendo que mover estas cargas no sea una operación fácil. Cuando hablas de los buques y demás, incluso ya no fáciles, sino quizás peligrosas. Si lo hace algo no tripulado, no podría ser que se reduzca el riesgo. Sí, de hecho, uno de los puntos fuertes de la ingeniería de Drone Hopper es dotar a las aeronaves de un sistema que denominamos triple redundante. En caso de que fallase el autopiloto por la parte electrónica, entra una segunda capa de seguridad. Y en caso de que por una remota casualidad volviese a fallar esa segunda capa de seguridad, tenemos una tercera. Es decir, estamos hablando que electrónicamente tenemos muy cubierto con un sistema que apoya al principal un aterrizaje de emergencia sin ningún tipo de riesgo. Por la parte mecánica, estamos trabajando como core tecnológico con el paso variable. Esto significa que todos los 4 motores del quad, por ejemplo, se retroalimentan, se benefician los unos a los otros. Falla uno, permite a la aeronave realizar un aterrizaje de emergencia sin ningún tipo de riesgo porque los otros 3 motores están apoyando el motor que ha fallado. Vamos a suponer que fallan 2 motores. Estamos hablando de que los otros 2 motores, retroalimentando los 2 que han fallado, van a permitir realizar una operación que no sea siniestra, o sea, que no haga que se precipite la aeronave contra el suelo de una forma abrupta, sino que realmente se está dotando a toda esta tecnología de unos niveles de seguridad dignos como decía, es que es industria aeronáutica, es que es una tecnología tripulada en no tripulados, es decir, y tiene el mismo riesgo de tener un siniestro que un avión convencional. Claro, yo, de hecho, cuando estabas hablando de toda la redundancia de los sistemas de seguridad, casi está. Ya entiendo muy bien que vuestro CEO y fundador venga de Airbus. Al final se ve que es un tema de aeronáutica total, todos los sistemas redundantes para que. Es decir, tiene que darse un montón de catástrofes para que haya un error. Que es un poco lo mismo que sucede con el transporte de pasajeros. Bueno, a mí solo me quedaría una pregunta porque realmente yo creo que ya no lo veo tan futurista y es un poco el mensaje este que creo que debemos dar a la gente. No es futurista. Os habéis planteado ahí en tu presentación, has puesto al final una presentación con un planning, digamos, de los próximos pasos. Sé que estáis haciendo pruebas de vuelo, como habéis comentado. ¿Cuál es la fecha para el lanzamiento el primer dron comercial, que no es el más grande, sino que es uno intermedio, que es el que has comentado? ¿Cuál es la fecha más o menos que estáis planificando? Sí, final de año, final de este año. Final de año, es que no queda nada. Así que bueno, oye, yo solo tengo que daros la enhorabuena. Yo creo que es un panorama el que estás, que va a suponer lo que has dicho. Hemos visto hace poco circunstancias como la del canal de Suez que han hecho perder a empresas millones y millones y millones de euros y al final encontrar vías alternativas para coger esos contenedores y moverlos sin necesidad de hacer todo lo que hay que hacer actualmente, me parece como un paso agigantado hacia adelante. Enhorabuena por el trabajo bueno, mucha suerte al equipo de Drone Hopper porque creo que tenemos en España a un gran talento para hacerlo. Pues muchísimas gracias. Por supuesto, Edu, sí, es que es nuestra ambición, pero claro, es que estamos convencidos de ello. Yo creo que uno de los puntos más fuertes, te lo cuento como anécdota, de trabajar aquí no es ya cuestión ni salario, ni de beneficios, sino simplemente decir, se puede hacer, somos capaces de hacerlo y lo vamos a conseguir. Y por eso estamos aquí todos. O sea, es un objetivo muy claro. Es un gran reto, así que enhorabuena y esperemos ver pronto en esas zonas industriales los tractores de Drone Hopper. Muchas gracias. Muchas gracias, Edu.